Estamos de vuelta en Torrevieja Radio, estás escuchando Con Buen Pie y hoy es martes. Venimos un poquito más tarde de lo habitual, pero ya saben que la actualidad manda y hay veces que hay temas que nos parecen tan interesantes que se alargan. Como tema interesante es este espacio que tenemos todos los martes, neurociencia y misticismo. ¿Con quién? Pues con una persona que ya voy a nombrarla como compañera de Torrevieja Radio, a quien saludamos. Lidia, buenos días. Buenos días. Lidia Ortiz de Zárate, que lo primero que vamos a hacer es algo que te he dicho yo que me gusta hacer el ranking cada martes. La semana pasada contábamos, porque la pueden encontrar como Lidia Ortiz de Zárate, todo seguido, en redes sociales. En su Instagram, la semana pasada contábamos con 68.000 seguidores. Yo quiero decirles que esta semana, en este mismo momento, tenemos 72.200. Yo de verdad que estoy delante de una influencer. Es como me siento, Lidia. ¿Qué estamos hablando en este espacio? Pues yo les cuento, neurociencia y misticismo. Ya lo dice el propio título. Es sencillamente cómo utilizamos el misticismo, lo que antes eran, que lo dijo el primer día Lidia claramente, lo que antes eran las científicas se le llamaban brujas directamente. Cuando no entendemos algo, lo tildamos de cualquier cosa, a veces de modo peyorativo. Y hoy estamos aquí, nos has hablado alguna vez de cómo leer o cómo transformar la información que te da una bola de cristal, dependiendo de quién tengas delante, las cartas de tarot, etcétera. Pero siempre basándonos en que quizá la respuesta la tengamos nosotros dentro, tú lo que ayudas es eres el canal un poco para hacerlo. Y Lidia me ha dado el permiso para yo abrir los teléfonos en este momento. Si alguna persona de los que nos escuchan quieren entrar para hacerle alguna consulta, no es un momento de adivinación, no les va a decir el número de la lotería porque yo ya lo he intentado y no suelta prenda. Les voy a decir que es el número 966396745 y tenemos el 965479190. Lo primero, Lidia, encantados de tenerte una semana más. Un placer. Y veníamos hablando ahora fuera de micrófono de la diferencia entre destino o estar predestinado a algo, lo que nos mueve, lo que nos apasiona. Esta mañana hemos estado hablando de muchos tipos de pasiones. Hemos hablado con el miembro de una cofradía, lo cual es una pasión por la Semana Santa. Hemos hablado con músicos. Evidentemente, cuando tienes una pasión, eso te mueve, pero no tiene por qué resultar siendo el camino de tu vida. Ahí entran otros factores, ¿no? La valentía y el coraje. Y luego también la suerte, ¿no? Dependiendo del momento histórico en el que hemos vivido, pues hay personas que tienen la fortuna de poder dedicarse a nivel profesional a su pasión, y ha habido personas que han tenido una pasión muy férrea y no han podido desarrollarlo como un oficio, como un trabajo, y se ha quedado simplemente como un hobby, ¿no? Claro. Al que dedicarle menos tiempo. Al final, lo que traen los hobbies, y una de las cosas que a mí, por ejemplo, el tema de las cofradías, pues habrá gente que solo podrá disfrutar de esa pasión cuando llega la Semana Santa, pero justo también esa temporalidad y toda la historia que hay en torno a la Semana Santa es lo que hace que tenga sentido que esa persona esté conectada como solo ese periodo del año, por ejemplo, ¿no? Pero aquí es muy interesante porque he destacado una carta como para ver de qué... Porque claro, el mundo de la magia trae como... todo es muy mágico, ¿no? Sí. Y todo está lleno de arquetipos, pero ¿de qué podríamos hablar hoy? Y ha salido el sol, que es la carta de la felicidad, y la felicidad está muy vinculada al destino, ¿no? En todas las corrientes espirituales siempre se pregunta sobre la diferencia entre la mente y el corazón. Es como esa pelea entre quién es el archienemigo, a quién es el que debemos escuchar, y la realidad es que la felicidad, nuestra vida se desbloquea y avanzamos cuando aprendemos a unir estos dos centros y que trabajen en sincronía, ¿no? Pero esto es dificilísimo, entiendo, ¿no? Es difícil y se puede medir porque Sí. cuando no estamos sabiendo armonizar y sincronizar el corazón, lo que nos pide el corazón con la cabeza, se produce una incoherencia cardíaca, o sea, el pulso y el ritmo del corazón cambia. Cuando nos encontramos con personas que tienen una gran adaptabilidad al estrés, suelen ser personas que han aprendido a ganar como esta flexibilidad entre la parte estratégica de la mente que planifica y la parte que nos llena de sentido y de propósito en nuestra vida, que es lo que amamos y donde el corazón nos manda a ir, ¿no? Entonces yo siempre digo como que el corazón es esa parte que representa nuestro destino, ¿vale? En la medicina china
sería el cielo anterior, que es como todo lo que no ha dependido o no depende de nosotros en esta vida, ¿no? Que ahí entraría pues la astrología, la influencia de los planetas, la epigenética, la epigenética tiene que ver más con cómo vivimos ahora, pero sí la herencia, el ADN que hemos heredado, si hemos tenido ancestros con alguna profesión de éxito, es muy probable, porque esa información está en nuestro ADN, porque ahí hay como conexiones de placer, conexiones de éxito, de seguridad y de supervivencia asociadas a ese recuerdo. En este punto te quiero preguntar, aunque no hayamos conocido a este ancestro, es decir, Sí. imagínate un bisabuelo o tatarabuelo de una persona, ha sido, por ejemplo, un músico, y hasta que no llega el tataranieto, nadie en la familia ha tenido esa conexión con la música, puede tenerla aunque no haya conocido físicamente, personalmente a Absolutamente, su ancestro. sí, porque al final esto se entiende recordando que somos animales y se ha hecho muchos estudios de esto con ratones. Sí. A nivel, nosotros realmente es muy fácil como manipular la mente humana y nuestra biología, porque somos animales que lo único que queremos es sobrevivir. Claro. Y es lo que hace que nosotros hayamos crecido tanto como sociedad. Todo el tiempo estamos enfocados hacia el progreso, hacia extender nuestra calidad de vida, nuestra esperanza de vida, conquistar, expandirnos. O sea, es la parte evolutiva, ¿no? Claro. Del avanzar, ir hacia adelante y perpetuar la especie. Entonces, cuando alguien de nuestra familia ha tenido un oficio que le hizo exitoso, que hizo que salvó de una época de hambre a la familia, cosas así, eso se queda registrado en el ADN. Entonces es probable que una persona, no heredamos como el recuerdo en sí, heredamos como la búsqueda y la inclinación a buscar en ese oficio seguridad porque a un ancestro le funcionó. Y entonces de repente empezamos a hacer trabajos, esto se llama trabajo de metagenealogía, empezamos a investigar todos esos árboles genealógicos para las familias que tienen información y te puedes encontrar con ese ancestro y de repente te sientes hiperidentificado por haber heredado como ese don, ese talento y ese oficio, ¿no? Y es destino, completamente. No lo has elegido, te ha llegado, no ha sido... Si lo dejas de hacer, sientes que te falta algo. Claro, estás hasta triste. Claro, entonces hasta qué punto lo eliges o no lo eliges, ¿no? Claro. ¿Quién lo eligió? Pues ese ancestro, ¿no? Ese linaje al que perteneces. Que a lo mejor le viene de otro ancestro anterior. Exacto. Yo quiero hacerte una pregunta porque antes has tocado un tema y es esa balanza, ese equilibrio tan deseable entre mente y corazón que te puede llevar has utilizado a que te cambie el ritmo cardíaco, he querido entender algo así. Bien, a mí yo te pongo un supuesto, alguien que está en un trabajo, X, el que sea, pero esa persona tiene una vocación o tiene una pasión por querer trabajar en otro gremio que no tiene nada que ver. Y esa persona sufre ansiedad en su actual trabajo. Esto puede venir dado entonces no por el entorno, no porque sea un mal trabajo, no porque le paguen poco, sino porque él mismo sabe que no está donde pertenece, ¿no? Exacto. Estamos ahora mismo en la era de la ansiedad. Sí. Y para mí está habiendo un error muy gordo de cómo es percibida la ansiedad, porque la ansiedad la estamos percibiendo como una enfermedad, cuando la ansiedad es una brújula que nos indica que hay algo de nuestro presente que no nos gusta, que no nos hace sentir seguros, que nos lleva a la anticipación y a poner la mente en qué es lo siguiente que puede venir, porque esto que estoy viendo ahora no me gusta. Entonces, cuando aparece la ansiedad, antes de ir a un Lexatin, antes de ir a pastillas, vamos a encontrar el origen emocional y el patrón que detona mi ansiedad. Porque ahí yo puedo detectar si me está tocando dar un paso vital en mi vida y no me estoy dando cuenta, porque tenemos muchas responsabilidades, tenemos familia, tenemos proyectos compartidos y a veces la vida va muy rápido y no destinamos el tiempo para poder parar y decir, oye, un momento, 20 minutos, no hace falta más. Y ahí te puedes dar cuenta de que la ansiedad es como una alarma biológica para decirte que llegas tarde a algo, que quizás estés llegando tarde a un paso que hace tiempo que tu corazón ya eligió y todavía no eres consciente o no te has atrevido a dar. Y aquí entra la valentía que has utilizado al principio, porque hay que ser muy valiente para decir, no, es que esto yo lo que quiero es hacer esto.
Evidentemente ningún camino es sencillo, nada es un camino de rosas, pero enfrentarte a todos los escollos que te puedas encontrar, claro, hay que ser muy valiente y pensar en uno mismo principalmente, en la felicidad de uno. Sí, lo que nos impide caminar hacia nuestro destino, que ahí es donde está la felicidad. La felicidad es todo lo que el corazón, eso, donde quiere estar, Sí. es el coraje y el merecimiento. Estos dos principios tienen mucho peso, porque uno, me puede costar entender que quizás exista un trabajo como este señor de la cofradía, ¿no? Donde a lo mejor te paguen por organizar todas las cofradías de España y que lo que facturas en 6 meses es todo lo que necesitas en un año, ¿no? Y ese cambio de mindset y de merecimiento por no sentir que te estás esforzando, sacrificando, Claro. puede hacer que desvalides la posibilidad de que pueda existir un trabajo así. Claro. Entonces, uno, hay que abrirse al merecimiento de, ok, existen muchísimos trabajos, observa cuál es tu área de genio. Es la parte tecnológica, es el contacto con las personas, es la comunicación, porque ahí es donde va a estar tu tragozo, Claro. donde vas a gozar mientras trabajas. Luego, por otro lado, está el coraje, porque para poder ir a ese lugar nos toca romper un estado de confort y de seguridad que no siempre es cómodo. Claro. A veces pensamos que el confort es... Muchas veces me dicen, Lidia, yo no estoy en mi zona de confort porque me duele. Digo, ya, pero es conocida. Y para tu sistema nervioso, más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro. Y esto es así. Es un confort erróneo en todo caso. Exacto. Claro. Entonces, realmente nuestro destino tiene mucho que ver con leyes universales, no con moralidad, ni con líneas esotéricas o religiosas, y con nuestro sistema nervioso. Porque el coraje se entrena. Y para poder hacer grandes cambios vitales, es muy importante poder sostener a nivel nervioso ese cambio, esa incertidumbre, esos 3 meses de paro de no saber, esa reinvención laboral de un año donde no vas a generar y facturar y vas a tener tiempo libre. Entonces, eso se entrena. Y la realidad es que solo vas a poder cambiar y tomar las decisiones que tu sistema nervioso pueda tolerar. Entonces, es muy importante aprender a trabajar con el subconsciente y a entrenar y a entender cómo te habla y funciona tu sistema nervioso. Vale, y en este punto, si yo soy cliente tuyo y te vengo con esta propuesta, mira, yo no estoy contento de mi trabajo, pero es que sé que quiero aquello, no me atrevo, ¿me pueden ayudar tu experiencia? Sí. ¿De qué manera? Principalmente a través de la hipnosis y el trance, porque lo que ocurre cuando empezamos a entrar en estados hipnagógicos es que empezamos a activar el tono vagal del sistema nervioso, que es nuestro parasimpático, Vale. que está muy poco tiempo activo. Lo que ocurre con la mayoría de la gente y de la población es que tenemos el sistema nervioso simpático, el sistema de alerta, activo todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos notificaciones en el móvil, semáforos, pitidos, hay un estrés medioambiental, o sea... realmente nuestro trabajo va más a soltar ese estrés y buscar estados de relajación. Porque en ese estado de relajación es donde bajamos, por así decirlo, la tensión de la pila, y cuando está baja y me viene un susto fuerte, no peto. Ya. Y entonces puedo sostener la situación más dramática y más tensa que podamos imaginarnos. Con la mayor de las calmas. Claro. Sí. Bueno... estresados, Sí, pero con un estrés que no se somatiza, que no nos genera después una enfermedad, una resaca emocional. Por eso la mayoría de gente cuando se coge la baja o se coge las vacaciones se enferma en vacaciones, porque ahí Porque paras. y ahí es donde somatiza el cuerpo. Claro. Entonces, lo principal es activar el tono vagal a través del trance y la hipnosis. Y después, en ese propio proceso de restaurar el sistema nervioso, tú recibes información de tu subconsciente de hacia dónde quiere ir y empiezas a ganar mucha claridad. Porque al ser una experiencia sentida y vivida, no una creencia o una filosofía de vida, sino es una experiencia que ha pasado por sensaciones corporales, se te eriza la piel, se dilatan las pupilas, sudas, se te seca la boca, cosas así, puedes ver de una manera como súper tangible hasta qué punto te está haciendo daño sostener la situación
actual que en el fondo tu cuerpo está deseando soltar. Claro, tu cuerpo ya te está avisando antes de Sí. que tú te atrevas, ¿no? Sí. Que esto estamos hablando todo el rato, todo el tiempo del terreno laboral, pero imagino que se puede extrapolar a una relación sentimental. Cualquier cosa, Claro, sí. si tú estás... la pregunta que me surge es, ¿puedo llegar a incluso ver ya cosas negativas en mi pareja? Sencillamente porque en esa relación yo no estoy bien, estoy estresado, me da ansiedad, pero me imagino que mucha gente habremos pecado, ninguno estamos libres de proyectárselo a la otra persona. Quizá esto es un error. Sí, para mí es fundamental para poder construir, si entendemos el amor como un proyecto también de vida, donde, como el amor de toda la vida, el de hasta que la muerte nos separe, Sí. y ese es el modelo que buscamos y que anhelamos, o tenemos la creencia de que no existe, es un modelo que se crea y se puede construir, pero es fundamental, como la Carta del Sol dice, que antes de poder entender que eso es viable, tienes que tener muy claro cuál es tu propósito de vida, cómo quieres desarrollar tu vida y cómo quieres que sea ese modelo. Vale. Porque ahí puedes elegir muy bien y de una forma súper coherente a ese alma gemela, ¿no? Que es un alma gemela porque comparte valores de vida, valores fundamentales y una visión. Entonces, mientras se mantiene esa visión y los cimientos que tiene que ver con los valores, que son esos acuerdos secretos, intangibles que tenemos siempre que nos emparejamos, el plan puede cambiar, pero como el abordaje siempre es el mismo y el foco es el mismo, la vida nunca se separa, Claro. se entrelaza todo el tiempo. Pase lo que pase en el exterior de Sí, esa relación. porque como la meta es la misma y el desde donde yo tomo decisiones, que es nuestro filtro de valores, Claro. es el mismo y es compartido, siempre vamos a elegir y vamos a apuntar hacia la misma dirección. Cuando empiezan a ocurrir fricciones es cuando a nivel vital, por alguna circunstancia, yo no me he trabajado de forma personal y me cambia algún valor principal de vida por un trauma. Y entonces reacciono a la vida en vez de enfrentarme a la vida. Claro, y no como viene, sino como yo creo Sí. por mi trauma o mi pasado. Antes de pasar a las cartas que nos has traído hoy, te quería preguntar, ¿alguna vez has tenido una sesión con cliente, pero que vayan en pareja? Sí. ¿Has tenido? Sí, es poco común. Normalmente suele venir alguien, la mujer, suele venir más la mujer y preguntar por lo que siente el otro, ¿no? Claro. Pero yo nunca respondo a esta pregunta porque, uno, es invasiva, porque el tarot tiene ese poder, puede ver el subconsciente de la otra persona y lo que está pasando en su mundo emocional, pero eso ya de por sí detona una serie de preguntas mucho más poderosas que si se abordan genera una sanación antes, y es: te estás dando cuenta de la falta de comunicación que tienes, que no eres capaz de saber lo que esa persona siente o piensa ante el momento, o a lo mejor tú estás muy abierta y es el otro el que está cerrado, pero siempre fue una persona hermética y ahora simplemente ese rasgo está empezando a pesar demasiado y no lo quieres sostener más. ¿Y qué parte puedes hacerte cargo tú para crear un contexto de comunicación y ayudarlo a comunicarse cuando una persona tiene una dificultad? Claro, este es el punto al que iba, que tú te puedes responsabilizar de tu parte. Si va una pareja a hacerte una consulta, tú te puedes responsabilizar de tu parte, pero la parte de la otra parte, valga la redundancia, tiene que encargarse la otra persona y estar por la labor, claro. Me acuerdo que lo que más pensaba yo al principio cuando empecé a descubrir este mundo, porque yo empecé primero como usuaria que recibía la terapia, ¿no? Sí. Y era como, ¿pero cómo voy a liberarme? Porque yo también entré por un tema de pareja, pero luego acabo siendo también como familiar, sistémico, porque en el amor aparecen muchas nuestras proyecciones familiares. Sí. Y era como, ¿cómo voy a sanar esto si aquí ha salido un melonazo que no tiene que ver solo conmigo? Era como, si todo esto está desordenado y aparecen otros nombres además del mío, aunque yo haga mi parte, esto va a seguir hecho un caos. Sí. Pero hay algo muy interesante que tiene que ver con nuestra biología, y es que somos animales de manada, somos animales gregarios. Exacto. Y cuando alguien cambia su rol y su forma de comportarse en la familia,
al principio hay fricción, porque eso de forma inconsciente está obligando al otro a redescubrir una nueva forma de relacionarse conmigo y de ubicarse en la familia. Entonces, para las personas que estén como con esa paranoia que se tiene al principio, yo me di cuenta que yo podía liberarme y que esa parte de liberación solo me tenía que enfocar en mí, porque cuando yo me enfocaba en mí y desorganizar yo mis patrones y mis reacciones con mi familia, con cómo me estaba relacionando en el amor también, de repente en el otro hay un cambio de actitud también, porque por apego no te quiere perder, entonces se adapta y es un baile. Te das cuenta de que todo lo que vivimos no es tan rígido como pensamos, los rígidos somos nosotros, y cuando aprendemos a jugar y a probar a cambiar esas cosas, ¿no? Como decíamos hace unos días, como con los cambios de rol y cosas así, pues te das cuenta de que el otro te corresponde de una forma diferente y que ahí hay información y encuentras una nueva forma de relacionarte y de abordar un problema que jamás hubiera solucionado así antes. Y al final el otro no ha cambiado, el que has cambiado eres tú. Sí. Al final has cambiado, y al cambiar tú, ha cambiado la forma de relacionarse del otro contigo, Claro. que puede ser para mejor o para peor en cada caso, claro. Entonces mucha gente tiene resistencias a estos procesos porque piensa que va a cambiar cosas muy vitales de ellos, y no. Ya. O sea, lo que cambia es justo te quita todo lo que no te hace feliz, todo lo que te genera fricción, todo lo que te genera patrones de esclavitud emocional o que en el fondo no quieres en tu vida, ¿no? En el colegio donde yo me crié había un lema que me acompañó mucho tiempo y se quedó en mi cabeza, que he ido entendiendo y voy entendiendo como los niveles de profundidad a medida que voy cumpliendo años, y es: la verdad te hará libre. Y la felicidad es el camino de la libertad. Por eso todo el mundo busca la felicidad, pero en realidad buscamos la libertad. Buscamos esa libertad porque sentimos que al ser libres somos felices, ¿no? Exactamente. Y esa libertad no tiene tanto que ver en si trabajo o no trabajo, si tengo dinero o no tengo dinero, sino en que tu vida es, en el día a día, como tú quieres que sea, y ahí es donde sientes que estás siendo libre, porque no cambiarías ni un ápice de lo que estás viviendo, ¿no? Claro, y eso se puede construir. Se puede construir, es difícil, pero a la palabra con la que nos quedamos es adaptarse. Es lo más importante, ir adaptándote a cada cambio y ser valiente. Pero yo quiero ahora ver que me hables de lo que nos has traído hoy, porque nos has traído unas cartas que nos has dicho que es el sol, el que te ha salido. Perdona mi ignorancia, la está mostrando a cámara, pero esta carta te ha salido hoy, tienes que barajarlas o tienes que hacer... Sí. Y es lo que te ha un poco puesto el camino de lo que hoy íbamos a tratar. Claro, a ti te sale esa carta, que es el sol, las interpretaciones pueden ser muchas y varias. El tarot siempre trabaja con arquetipos, vale, y el arquetipo es el arquetipo. Esto era un mito que yo tenía, pues que se erróneo en este caso. No, lo que pasa es que cuando tú le lees las cartas a una persona, yo siempre lo digo para que se entienda, es como cuando lees un cómic. Entonces, el orden de las viñetas cuenta una historia diferente. Pero la carta en sí, esta carta siempre significa siempre lo mismo. Luz, sol, iluminación. Pero si la carta que le sigue es la luna, pues me indicaría que es una persona que se está apagando, porque donde hay sol, ahora hay oscuridad. Vale. Pero esta carta siempre significa eso, ¿no? Entonces una cosa es lo que significan de forma individual y otra cosa es qué historia te cuentan cuando empiezan a trabajar juntas. Vale. Sí. Pero la carta siempre significa lo mismo. Y estas cartas de tarot, veo que tienes dos mazos. Cuéntame qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, pues tenemos el tarot, que el tarot es una línea de ciencia, de ocultismo, es una ciencia oculta. ¿Por qué? Porque hay una metodología, hay un sistema, que es la tarología, que es la ciencia que estudia el tarot, y está basado en la cábala, ¿vale? Y en los 72 nombres de Dios, hay muchas corrientes religiosas aquí, pero bueno, el tema como judío y la cábala tiene mucha fuerza. Entonces el tarot es un sistema bastante complejo, porque abre espacios también. Cuando tú te echas las cartas, lo que ocurre es que el tarot tiende a desordenar un poco todo lo que no está funcionando en tu vida para como permitirte elegir de una forma diferente y actuar distinto, ¿vale? Claro. Y luego están los oráculos, que los oráculos son pues mazos, sin más, que hace gente, ilustradores, artistas, que vienen como consejos
galletitas de la suerte, que Sí, ahí, que te dicen... dependiendo de la persona que lo ha creado, Ujú. pues tiene un nivel de conciencia más elevado o más O más bajo. bajo, Claro. ¿vale? Pero el tarot siempre tiene un nivel de conciencia Ajá. evolutivo y humanista, porque es una herramienta que empezó, los primeros atisbos de tarot son a través del siglo XV, empiezan en el siglo XV, Ujú. y es brutal como una herramienta en estas eras de un cambio tan rápido y tan loco sigue acertando, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque habla de cosas muy primarias nuestras. Claro, que que muy atávicas que no han cambiado, me imagino. Exacto, Claro. porque Ujú. nuestra esencia nunca cambia. Cambia Vale. la tecnología, nos volvemos como, creamos cosas más sofisticadas, pero la esencia de lo que anhelamos y lo que deseamos Sí. sigue siendo la misma. Poder, dinero, amor, salud. Nos sigue preocupando lo mismo mismo de ahora siempre. que el emperador del siglo XV. Claro, esto lo hablábamos con los amigos que han venido a presentarnos la obra de teatro Gitanos en memoria de Ricardo Lafuente, hablábamos de la zarzuela y que se sigue hablando de los mismos temas desde Shakespeare y antes y ahora, y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque tocan en nuestros centros neurálgicos emocionales Eso y es. por eso funciona. Mi pregunta que te voy a hacer desde el desconocimiento, ese mazo que tienes, el más colorido, el primero que veo desde, Sí, desde el mi tarot. posición, eso es un mazo de tarot. Sí. Y ahí tenemos un número limitado de cartas. Exacto. Vale, que en este momento son de cuántas... 78. Son 78. Siempre fueron 78, era la divididas en pregunta. 21 arcanos mayores y el resto en arcanos menores. Vale. Los arcanos menores vienen a hablar sobre la historia del héroe, que es la historia del loco, que habla de nuestro camino vital, que Ujú. todos estamos caminando. Sí, sí, sí. Por eso las cartas aciertan con todo el mundo independientemente de su sistema de creencias. Claro. Porque todos exploramos ese viaje donde salimos al mundo, no sabemos muy bien quiénes somos o qué es lo que queremos. Habla del despertar espiritual, porque hay gente que nunca pasa la primera fase, que es Ya. la del loco, el atreverse a salir y romper el cordón umbilical con tus tradiciones y encontrar tu propia tradición o tu propia filosofía de vida. Claro. Entonces, bueno, ahí hay como todo un viaje de 21 arcanos mayores que empieza con el loco, que es esa sensación de, si doy este paso, me van a llamar loco. Ujú. Y ahí empieza tu viaje del héroe Claro. y tu despertar espiritual inconsciente. Y termina con el mundo, porque cuando el loco ha experimentado, ha aprendido, ha encontrado maestros por el camino, ha aprendido a rendirse a través del arcano 13, la muerte, la rendición. O sea, cada arcano mayor te trae una maestría que te toca aprender en la vida, ¿no? Entonces la cábala habla sobre la misericordia, sobre también la perseverancia, entonces como ese equilibrio entre virtudes femeninas, yin, que tiene que ver más con la compasión, el amor, el ver al otro y con trabajar tú. Y luego el resto de arcanos habla sobre nuestro día a día. Entonces cuando salen arcanos menores en una lectura, pues te habla de cosas que te van a pasar. O cosas de la vida cotidiana, el irte a tomar unas copas, el celebrar, el ahorrar, el ceremoniar algo, el inicio de un proyecto creativo, el inicio de una idea, el inicio de un amor, Ujú. la construcción de una familia, la construcción de una familia a través de amigos. Habla también de cosas que ahora están a raudales en Instagram, ¿no? La diferencia entre familia de origen, que es de donde vivimos, y la familia que construimos, Que ¿no? vamos construyendo, Como sí. adultos. Ujú. Y el tarot ya hablaba sobre... hay una distinción de eso en los arcanos menores, ¿no? Que sería el 10 de copas, habla de esa familia de origen, y el 10 de oros habla de esa familia que construimos, ¿no? Entonces, bueno, habla como de todas esas áreas de nuestra vida que para poder sentir esa felicidad nos va a tocar enfrentar y ordenar. Ujú. A través de todos estos siglos que ha durado el tarot, siempre han sido esas 72 cartas, entiendo. Son 78. 78, perdón. Fueron apareciendo Ujú. algún arcano mayor, por ejemplo, el sumo sacerdote apareció luego, el diablo, y luego ha habido cambios también en lo que son sobre todo en los arcanos mayores, en el orden de qué va primero, ¿no? Si la justicia, por ejemplo, o la fuerza. Vale. Entonces eso ha ido cambiando y depende también de diferentes corrientes, porque luego dentro del tarot está el tarot de Marsella, el tarot Rider-Waite. Claro, imagino que no serán todos
Claro. del mismo tipo. Nos ha quedado un poco por resumirlo, es, primero empiezas como un loco cuando quieres hacer algo y tu corazón te lo pide, tu vocación, llámalo X. Claro, luego empieza el camino del héroe o de la heroína y terminas en el mundo, te he oído decir, ¿no? Sí. La última parte es el mundo como... La pregunta es como integrado en un mundo ya donde todo el mundo ha conseguido su camino, o Cuando esto has lo he entendido mal. conseguido construir tu mundo. Tu mundo, exacto. Es algo muy personal, ¿no? Exacto, tu, Vale. tu propia cosmovisión y la caminas con coherencia, porque esta es la fricción. Mucha gente dice, no, yo quiero... Ahora, por ejemplo, la gente de mi generación estamos mucho con el tema del entorno rural, ¿no? Ujú. Pero es un camino súper... Muy arduo, es muy arduo, sí, sí. de mucha coherencia, porque, claro, cuando tú decides, por ejemplo, construir tu vida en un entorno rural, Sí, autosostenible, etcétera, estás renunciando a toda una serie de comodidades claro. del mundo como actual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, puedes irte al mundo rural Ujú. mañana, pero ser feliz en el mundo rural es otra Claro, cosa. eso supongo que... Y no sentir esos vacíos, esas carencias, ujú. porque eso tiene que ver con el materialismo de lo que hay que irse desprogramando Claro. para poder vivir en esa cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que sería súper infeliz ahí. Entonces el mundo habla de, pues como tu vision board, en plan, cuál es lo que a ti te encantaría que fuera tu Sí. vida, tu día a día. Sí. Y que llegue ese día donde abras los ojos y sea una realidad. Entonces eso es un camino. Es un camino del cual les recordamos la palabra más poderosa con la que me quedo de lo que has dicho hoy es valentía. Hay que tener valor Mucha. para decir, no, voy para adelante. Y te Mucha. vas a encontrar con muchas piedras, montañas en el camino, pues las voy a escalar o las voy a sortear, ya veremos cómo en cada Sí, momento. porque hay a veces que para poder manifestar ese mundo te encuentras que lo que te aleja de ese mundo es una relación de pareja, Claro. a veces es la familia de origen, Ujú, a veces es el trabajo, ujú. a veces es tu salud, tu estilo de vida. Entonces, en ese sentido, Pueden ser muchos factores, que es lo que hablábamos antes, que... y ahí está el reto. Vale, tú puedes ayudar en todo caso a reconocer estos factores que te están impidiendo. Es decir, llega un cliente y te explica y tú le ves que no se está atreviendo. Esa persona lo tiene muy claro, pero no se atreve. Uno de las formas de actuar sería reconocer qué factores le están impidiendo, porque uno no es cobarde porque sí, es cobarde por un motivo, me imagino. Por miedo. Por miedo a A perder no ser capaz. a perder algo, a perder a alguien, a no ser capaz. A lo mejor tienes miedo a no ser capaz y fallarle el reconocimiento a una persona que, en fin, hay muchos Hay factores. muchos, claro. sí. ¿Qué pasa si alguien está escuchándonos y ya te he dicho que no se atreverían a llamar porque es un tema muy, muy personal, muy profundo, Sí. pero dicen, yo quiero contactar con Lidia. Lidia, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues en Instagram, Lidia Ortiz de Zarate, me pueden escribir por mensaje directo y ahí hago consultorías gratuitas si la persona realmente está en el momento de invertir tiempo, Claro. energía y compromiso en ese proceso. Claro. Y por teléfono en el 662210-891. Pues ahí lo tienen. Además, si se han quedado con la duda, lo pueden volver a escuchar en nuestros podcasts. 662210-891. Y nosotros te vamos a invitar a la semana que viene porque el tiempo es el único de nuestros enemigos cuando vienes a vernos, porque la verdad es que a mí cada vez que cuanto más hablas, no me resuelves dudas, me vas creando más dudas que quiero preguntarte y así sucesivamente. Nos encanta tenerte por aquí. Lo que sí es verdad es que si se acercan a Instagram, denle un like, pueden hablarla y pueden ser parte de los más de 70.000. Es que a mí me fascina. El primer día que viniste tenías 48.000, cada semana va a más. Y no es que tú te promociones a nivel de, bueno, te estás gastando una pasta en promoción. No, es simplemente que a la gente el tema le interesa, porque yo entiendo que estás hablando de nosotros mismos. Que, por cierto, me contabas, en Latinoamérica tienes bastante éxito y bastante tirón. Sí, Ajá. en Latinoamérica tiene mucha más tradición Sí. de todo este mundo del subconsciente y de la psique que España. España se está empezando a abrir, pero Argentina, por ejemplo, es la cuna del coaching ontológico, que es como estas puntas filosóficas, y ahí hay mucho. Aquí lo tenemos un poco denostado y allí lo tienen más normalizado, podríamos decir. Sí, porque el psicoanálisis allí, que es como se acerca mucho como esta visión, esta forma de percibir la vida, como a lo que sería el psicoanálisis, parecido, tiene como mucho poder y es una herramienta que
que honran mucho. Y allí además la utilizan mucho, la usan mucho. Sí. Yo antes de despedirte quiero contarte una pequeñísima anécdota, y es que una persona que yo quería mucho siempre hablaba de las conversaciones de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, el futuro y demás, y siempre me decía una cosa: todo lo que ves a tu alrededor está creado por locos. Me decía, vamos a ver, el primero que pensó, te pongo un ejemplo, pues yo ahora voy a coger mi teléfono y me lo voy a llevar a la calle, y además voy a ver películas, cuando solo había un teléfono fijo. El primero que pensó eso, por decirte algo, aquel era un loco. Sí. Y hoy día es parte de nuestro mundo. Entonces, lo que esa persona quería decir es, no, hay que creerse las locuras de uno mismo, porque si no, nunca se hacen realidad. Los locos cambian el mundo. Correcto. Y cuando encarnamos y nos atrevemos a caminar nuestro camino del loco, cambiamos nuestro mundo y hay mucha gente que tiene un destino, Sí. si se atreve a caminarlo, Eso de cambiar el mundo también de otras personas. Pues nada, vivan los locos y las locas. Sí. Y a ti te emplazo a la semana que viene, otra vez más, en Neurociencia y Misticismo, que ya te digo que, pues, porque nos tienen que cortar, que si no nos quedaremos un rato. Un placer. Muchísimas gracias, Lidia, como siempre.